La insuficiencia respiratoria. Primero de todo vamos a ver fisiología de la respiración para saber cómo funciona el pulmón de forma normal antes de saber cómo funciona el pulmón de forma patológica. ¿Qué es la respiración? La respiración se conoce como el proceso en el que se transmite el oxígeno que hay en la atmósfera a las células de nuestro organismo y a cambio se elimina el CO2 producido tras el metabolismo celular de vuelta a la atmósfera. La respiración se divide en dos partes. El intercambio de gases, que es lo que acabamos de ver, el proceso en el que el oxígeno pasa de la atmósfera a las células y el dióxido de carbono pasa de las células a la atmósfera. La segunda parte se trata de la respiración celular, en la que se libera energía y CO2 y se compone de las fases de glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, de las que seguramente nos acordemos. Desde que nacemos, la respiración la llevamos a cabo en los pulmones. Tenemos dos pulmones, cada uno dividido en varios lóbulos. El aire que respiramos circula por la tráquea, que se divide en dos bronquios, cada uno de los cuales entra en un pulmón donde se van ramificando, es decir, se van haciendo más pequeños y van disminuyendo su calibre, hasta que forman los bronquiolos. Desde la tráquea, pasando por los bronquios hasta los bronquiolos terminales, se conoce como zona de conducción, que tiene las funciones de calentar y humedecer el aire inspirado, distribuir el aire y también sirven como defensa de las vías respiratorias. Con la mucosidad que tienen sus paredes nos protegemos de virus y bacterias. La zona de conducción tiene su propia circulación, llamada circulación bronquial, que parte de la aorta descendente y drena las venas pulmonares. Desde los bronquiolos respiratorios, pasando por el conducto alveolar hasta el saco alveolar, forman lo llamado zona respiratoria, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. Esta zona también tiene su propia circulación, llamada circulación pulmonar, que recibe todo el gasto cardíaco, por lo que el flujo sanguíneo en esta zona es abundante. Casi toda la zona respiratoria, es decir, casi toda la zona donde se realiza el intercambio gaseoso, está formada por los alvéolos, que son estas pequeñas estructuras circulares que vemos aquí. En esta ilustración se ve muy bien el intercambio gaseoso. La sangre no oxigenada llega al capilar, donde se pone en contacto con el alvéolo a través de esta pequeña membrana que los separa, y el alvéolo le cede el oxígeno, que son estos pequeños puntitos blancos que vemos por aquí, haciendo que la sangre ya oxigenada pueda fluir por el resto del organismo para aportar el oxígeno necesario a las células. La barrera por la que se realizan estos intercambios se denomina membrana alvéolo-capilar y está compuesta por el epitelio alveolar. Entre medias hay un espacio intersticial y luego ya tenemos el endotelio del capilar. Los pulmones están en el interior del tórax y es el diafragma el que los separa del abdomen. Las costillas se elevan y descienden para facilitar la respiración, mientras que el diafragma se contrae con la inspiración y se expande con la expiración. También es importante saber que entre los pulmones y la pared torácica existe lo llamado espacio pleural, que contiene una pequeña cantidad de líquidos que lo que hace es permitir la lubricación para que los pulmones se puedan deslizar fácilmente dentro de la pared torácica cuando se realizan los movimientos de respiración. El aire, desde que entra por nuestra nariz hasta que llega a las células, pasa por distintas fases. La primera fase se llama ventilación y es cuando el aire pasa desde las fosas nasales hasta los alvéolos pulmonares. Después tenemos la difusión, que se trata del proceso en el que difunden los gases entre el alvéolo y el capilar, lo que acabamos de ver cuando entra el oxígeno. Por último, la tercera fase se conoce como circulación, en la que la sangre oxigenada circula hasta llegar a los tejidos del cuerpo. Estas tres fases nos tienen que quedar muy claras, porque en función de ellas vamos a ver las diferentes patologías que causa la insuficiencia respiratoria. Vamos a pasar a ver lo que es la insuficiencia respiratoria. Nos tiene que quedar claro que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad como tal, sino que es un signo clínico de otras patologías. Por tanto, lo que vamos a ver van a ser sus causas y un tratamiento estándar de la insuficiencia respiratoria. Pero para tratar bien al paciente tenemos que saber la causa que nos ha causado esta insuficiencia. Ahora lo vamos a ver más desarrollado. Decimos que el paciente está en insuficiencia respiratoria cuando, al poner el pulsosímetro, nos marca una saturación de oxígeno menor del 90%. Ya que hemos visto que algo va mal, vamos a hacer una gasometría arterial para calcular las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre del paciente. La gasometría arterial es un proceso doloroso, hay que advertirle al paciente de esto, y que consiste en la extracción de sangre de la arteria radial. Si la gasometría arterial nos indica una PO2 menor de 80 milímetros de mercurio, el paciente estará en hipoxemia, pero todavía no estará en insuficiencia respiratoria. Además, si nos da una PCO2, es decir, una presión de dióxido de carbono mayor de 45 milímetros de mercurio, el paciente estará en hipercapnia. Entonces,
Vamos a considerar una insuficiencia respiratoria si la hipoxemia está por debajo de 60 milímetros de mercurio con o sin hipercapnia. Vamos a desarrollar esta frase un poquito más. Cuando tenemos menos de 60 milímetros de mercurio de PO2, pero la CO2 es normal, es decir, no tenemos hipercapnia, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria parcial. Y cuando tenemos menos de 60 milímetros de mercurio de oxígeno y además más de 60 milímetros de mercurio de CO2, estamos hablando de que la insuficiencia respiratoria es total. ¿Cómo identificamos los síntomas en el paciente que está teniendo una insuficiencia respiratoria? Bueno, pues lo primero de todo va a ser disnea, va a ser esa dificultad respiratoria que va a tener el paciente con esta falta de oxígeno. Lo siguiente va a ser una taquipnea compensatoria en los estadios iniciales. Al principio, todas las insuficiencias respiratorias son parciales, ya que esta taquipnea que está haciendo el paciente ayuda a equilibrar la PO2, aunque más tarde, al no poder seguir afrontando esta situación, el organismo pasará a hacer una bradipnea en la que aumentará el CO2 y disminuirá el oxígeno. Entonces pasaremos a hablar de una insuficiencia respiratoria total. El paciente estará sudoroso, la tos también es un síntoma, estará cianótico, es decir, tendrá una coloración azulada sobre todo en las manos y también sufrirá de dolor torácico. Además, como signo de la insuficiencia respiratoria tenemos las sibilancias, que son estos sonidos de aquí, que además se pueden oír directamente sin necesidad de fonendoscopio. Os he dicho antes que las fases de la respiración eran muy importantes, pues mirad, ahora vais a ver por qué. Las fases de la respiración, recordamos, ventilación, cuando entraba el aire hasta los alvéolos, difusión, cuando pasaba el aire desde los alvéolos al capilar, y circulación, cuando pasaba el oxígeno desde ese capilar pulmonar a todas las células del cuerpo. Vale. El fallo que causa la insuficiencia respiratoria siempre se va a encontrar o en la ventilación, o en la difusión, o en la circulación. Entonces, vamos a ver las causas una a una. Puede haber un fallo en la ventilación, producido por una obstrucción, es decir, un obstáculo que reduce el calibre de las vías aéreas, que reduce el calibre de la tráquea, de la laringe, de los bronquios, o por restricción en la expansión del tórax. Vamos a empezar bien los fallos en la ventilación por obstrucción. La obstrucción puede encontrarse en las vías aéreas superiores o en los bronquios o bronquiolos. Vamos a ver primero qué pasa en la obstrucción de las vías aéreas superiores. Las vías aéreas superiores pueden estar obstruidas por un tumor, por ejemplo, un tumor en la laringe, un tumor en la tráquea. Aquí estamos viendo el tumor que reduce, como veis, el calibre de las vías aéreas y por tanto el paciente le está llegando menos oxígeno del que necesita. También pueden no estar obstruidas las vías aéreas superiores por inflamación. ¿Y cómo puede ser eso? Por ejemplo, en procesos como la sinusitis, lo que pasa es que producimos un montón de moco. El moco se acumula en las vías aéreas, reduciendo su calibre. Además podemos tener una compresión extrínseca, como vemos aquí en esta radiografía. El bocio retroexternal lo que está haciendo es comprimir la tráquea, entonces la tráquea tiene un calibre menor y el oxígeno no pasa con la misma facilidad. Dentro de los fallos en la ventilación por obstrucción, tenemos también la obstrucción de bronquios y bronquiolos. ¿Y por qué se causa la obstrucción en bronquios y bronquiolos? Bueno, pues se puede causar por inflamaciones, por ejemplo, en bronquitis aguda. Aquí estamos viendo cómo serían unos bronquios normales, veis aquí con todo su calibre, y luego la bronquitis, que el calibre es mucho menor. Por edema de mucosa, es decir, se acumulan mocos en la pared del bronquio, por ejemplo, en el caso del asma, como vemos aquí en la foto. Y también se puede producir por tabaquismo. El tabaquismo también aumenta la producción de moco y disminuye el movimiento ciliar. Y además, como vemos en la foto, también puede tener lugar una atrofia del parénquima pulmonar, es decir, una atrofia del tejido funcionante del pulmón. El moco puede llegar a atrofiar el parénquima pulmonar. Vale, dentro de la ventilación, además del trastorno por obstrucción, tenemos el trastorno por restricción, es decir, aquel trastorno que evita que el tórax se expanda de la forma adecuada. Vamos a ver las diferentes causas de restricción al flujo aéreo. La primera causa es la afectación del centro respiratorio del sistema nervioso central. Acordémonos de que el centro respiratorio se encuentra en la protuberancia del encéfalo. Entonces, si sufrimos algún daño ahí, los nervios no mandan la información correcta a los pulmones y los pulmones no se expanden de la forma esperada. Esto puede estar causado por tóxicos como puede ser la heroína o fármacos como pueden ser los opiáceos. Y nada, decir que tanto la intoxicación por heroína como por opiáceos se trata con naloxona en bolo directa, además sin mezclar con ningún suero. Directamente en la vía ponemos una ampolla de naloxona.
La afectación de este centro respiratorio también puede estar causada por traumatismos en el encéfalo, como por ejemplo una conmoción cerebral o una fractura de la base del cráneo. Además, se puede causar por lesiones isquémicas cerebrales, ya que al cerebro no le está llegando oxígeno para poder funcionar bien y poder mandar entonces al tórax la información de que se expanda. Además de la afectación del centro respiratorio y del sistema nervioso central, podemos tener una restricción al flujo aéreo por afectación de los nervios que inervan los músculos respiratorios. Hemos visto antes el diafragma. El diafragma está inervado por el nervio frénico. Si se daña el nervio frénico, el diafragma no se contrae y por tanto los pulmones no se pueden expandir de la manera esperada. También tenemos la afectación a la caja torácica. Un paciente que está obeso no va a poder respirar con la misma normalidad que un paciente en su peso idóneo. Además, los pacientes con miastenia gravis también tendrán problemas para respirar, ya que al tener esta enfermedad, los músculos lo que hacen es que no se contraen de la forma esperada y por tanto los músculos respiratorios no se están contrayendo y los pulmones no se pueden expandir dentro de la caja torácica. También tenemos la afectación de la pleura. La pleura la hemos visto antes. Es este espacio que tiene que tener una cantidad pequeña de líquido. Sin embargo, hay enfermedades como el derrame pleural, que hace que aumente el líquido dentro de esta cavidad, o también puede entrar aire, causando el llamado neumotórax. También tenemos la rigidez pulmonar, por ejemplo en el caso de la fibrosis, en la que el tejido pulmonar se vuelve grueso y duro, o la congestión pulmonar pasiva, como en el caso del edema intersticial. Además tenemos la reducción del volumen pulmonar funcionante. Lo que pasa es que la misma cantidad de sangre pasa por un menor número de alvéolos, entonces la sangre pasa más rápido y no da tiempo a que se realice el intercambio gaseoso. Este es el caso, por ejemplo, de las neumonías, como vemos en la foto, en la que los alvéolos están infectados y no están por tanto disponibles para realizar el intercambio gaseoso. También tenemos la telectasia, en la que los alvéolos tampoco funcionan ya que están colapsados. Hemos visto ya las alteraciones en la ventilación. Pasamos a las alteraciones en la difusión, es decir, las alteraciones en aquel proceso en el que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa al exterior. Las causas del fallo en la difusión pueden ser por aumento del grosor membrana alveolo. Antes hemos visto lo que era, hemos visto que tiene que ser delgada para que pueda penetrar el oxígeno de forma adecuada. Lo que puede pasar es que el intersticio, es decir, aquella capa que está entre el alveolo y el capilar, se engrose. Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar o en la congestión pulmonar en edema de pulmón. Además, se puede reducir la superficie de contacto aire-sangre. Como hemos visto antes, la sangre pasa por menor número de capilares, entonces no le da tiempo a hacer ese intercambio gaseoso. En este caso, cursa con insuficiencia respiratoria parcial, porque el oxígeno no le está llegando, pero el paciente está haciendo una taquipnea que está compensando ese CO2 sobrante. Vale, lo último que nos queda por ver es la insuficiencia respiratoria causada por problemas en la circulación. Esto puede estar causado por embolias, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que se causa por un émbolo que tapona la circulación, o lesiones vasculares, por ejemplo, el enfisema o la fibrosis. Aquí os he dejado un esquema más o menos de todo lo que hemos visto, para tenerlo así de un vistazo. Y ahora vamos a pasar a ver el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Como hemos dicho, la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sí, sino que es una manifestación clínica de otros problemas subyacentes. Entonces, el tratamiento se va a basar sobre todo en el tratamiento de la causa y en el aporte de oxígeno a las arterias del paciente y los alvéolos del paciente. La oxigenación se debe realizar en función de las demandas del paciente y de la gravedad de la insuficiencia respiratoria. Podemos usar sistemas de alto flujo, en los que el flujo es mayor a los requerimientos del paciente, o sistemas de bajo flujo, en los que el flujo no satisface todas las necesidades del paciente, ya que parte del aire procede del ambiente. Vamos a empezar con la oxigenación de alto flujo. El flujo es mayor a los requerimientos, entonces por tanto podemos hablar de mascarillas tipo Venturi o conexiones en T, en el caso del que el paciente esté intubado o que no se le pueda realizar la oxigenación de otra forma. Los sistemas del bajo flujo no satisfacen las necesidades del paciente por completo, ya que parte del aire procede de fuera y se dividen en cánulas nasales. Estos dispositivos se ponen si no hay hipoercapnia y si el paciente tampoco tiene grandes necesidades de oxígeno. Y además se pone entre 1 y 3 litros por minuto. Además de las cánulas nasales, tenemos las mascarillas con reservorio, que estas se ponen en insuficiencia respiratoria grave. Aquí vemos las cánulas nasales y aquí tenemos las mascarillas con reservorio. ¿Qué pasa si no se puede realizar la oxigenación con métodos no invasivos? Pues que se tendrán que usar métodos invasivos.
como el PIP o el CPAP.